eso es lo que proponemos ahora. Vamos a hablar, lo propuso Juan Francisco, que está del otro lado, pero va a esperar a que yo lo presente, porque vamos a hablar de los discursos y de qué manera manejar esos discursos y la responsabilidad que tenemos que tener a la hora de dar justamente las opiniones de las que hablábamos recién, porque a veces alguna violencia que podemos manejar nosotros y no saber filtrarla a través del discurso, se puede llegar a despertar algunos puntos en la persona que nos está escuchando, y eso requiere que los comunicadores y todas las personas que tenemos acceso a un micrófono tengamos una particular responsabilidad en nuestro discurso. Muy buenas tardes, Juan Francisco Venturino, nuestro puntero láser del otro lado de la línea. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas tardes, y nos sobreponemos a todos, pese a las dificultades telefónicas. Mirá que me estaban intentando llamar de la radio y no lográbamos comunicarnos. Costó hacerte entrar, pero acá estás. Hizo todo lo posible. Hablábamos, vos me mandaste un recorte, mirá la antigüedad mía, ¿no es cierto? Un link con respecto al tema de la forma del discurso y cómo a través del discurso, el discurso en los medios y en las redes puede generar violencia, ¿no es cierto? Contame de qué se trata, lo vamos a tener que hacer sintético porque, bueno, nos costó un montón. Sí, no tenemos mucho tiempo. En realidad es como lo planteamos siempre, ¿no? Más que la elegancia, pensar, ¿no? Cómo de alguna forma esto termina, ¿no? Horadando, ¿no? Esta idea son gotas, así dice la autora de la BBC, gotas de nafta que uno va de alguna manera soltando hasta que terminan de alguna forma por generar ese incendio. Y tiene que ver con los discursos del odio, tiene que ser básicamente con esta idea, ¿no? Esto que decíamos nosotros, de incitar a la violencia derramando gotas de gasolina poco a poco, por meses o años, y bueno, en algún momento se prenderá todo fuego, ¿no? Esta idea, que un artículo que escribió Ana País, habla de esto. Y esto habla del odio, precisamente, ¿no? Y es un ejemplo que a mí particularmente me toca, me llega, porque yo muchas veces hablo de este caso, el caso de Ruanda, ¿no? Y las 800.000 personas masacradas. Realmente es difícil de contar lo que pasó en Ruanda, porque necesitaríamos mucho tiempo. Sí, bueno, pero sí en hablar principio fue un enfrentamiento entre diferentes etnias que pretendían, bueno, eliminar, sobre todo la dominante, que casi eliminó a la minoritaria, ¿no? En realidad la que no tenía fuerza. Hutus y Tutsis. Exacto. Pero si vos te lo pones a pensar, si vos vas al meollo, y creo que de alguna manera este sería el disparador con el que nosotros podríamos quedarnos, es ¿cuándo nace? ¿En qué momento nace ese odio? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, tiene que ver con una retórica, ¿no? Una idea de nosotros que somos buenos y los otros que son tan malos, ¿no? Esta idea de ver en el otro, de alguna manera, proyectados los miedos, los odios. Ya hemos hablado acá, por ejemplo, sobre lo que sucedía en los Estados Unidos y la probabilidad de ser de alguna manera esta idea de que se presume culpable, ¿no? Y esta situación que se vive si sos negro, si sos de una minoría, si sos latino, asiático, si sos hindú, latino, claro que sí, latino. Entonces, esta cuestión habla de este discurso de odio, ¿no? Que de alguna manera se va colando, va siendo como su propio, una mella, ¿no? Como un camino del agua, muy negativo, ¿no? Porque en algún momento todo eso que parece que estuviera ahí latente, imagínate cómo termina, ¿no? Hay realmente una idea de un estudio sobre lo que llama ellos en inglés es The Dangerous Speech Project, el proyecto del discurso peligroso. Y realmente es muy interesante entender cómo de alguna manera uno, sin querer, digo, en este caso hablaba de los comunicadores, sí. Hablaba de los líderes, desparraman odio, ¿no? Es muy interesante para entenderlo esta idea de la falta de empatía, de ver al otro como una amenaza, del otro como resultado y de alguna manera con pequeñas naturalizaciones, ¿no? Que tenemos cotidianas y lo que llamamos nosotros las microviolencias, ¿no? Las violencias ocultas, esta idea lógica del poder, me parece que es
interesante llevarlo a lo concreto. No nos damos cuenta y terminamos siendo de alguna forma cómplices con esto, ¿no? Te voy a dar un ejemplo simple. Dale. Una mujer en una situación económica difícil, que tiene 6 o 7 hijos y que está encargando al octavo, vamos a suponer. A mucha gente se le colaría decir, pero si no tiene para darle de comer a estos, por ejemplo, ¿para qué encarga un otro? En esa cuestión, que uno podría decir, no, pero no es de mala leche, está pensando en que se ocupe de los hijos que tiene, no de los que va a traer al mundo, de alguna manera se coló este discurso de odio, de que unos sí y otros no. Sí, y que nace en un prejuicio aparte. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, en esa apariencia, que en una de esas uno no lo hace o no lo escucha ni lo dice con mala leche, adentro hay un componente de odio, sin siquiera buscarlo ni quererlo. Entonces, debemos aprender a ser cuidadosos. Y te voy a dar otro ejemplo simple, pequeño, pero también real. Por ejemplo, salen a pescar y dentro de las redes de pesca cazan, por ejemplo, un montón de bichitos, de animales, de pescado, y un delfín. Sí. Y entonces lo primero que uno dice, y pobre delfín. ¿Y los otros no? Claro. Digo, es como para pensar... Es el que nos cae simpático y el que no nos comemos, por eso... Claro, exactamente, exactamente. Y en esa misma lógica, nuevamente insisto, es para reconstruirnos en esta mirada, todos son animales que desean seguir viviendo. Claro. Con eso le estoy diciendo que está buenísimo una cosa. Hay como una idea también de que los animales que son feos merecen morir, por ejemplo. Si es un osito panda que es lindo, merece vivir. Si es una hiena no nos importa nada. Claro, tiene que morir. Dentro de esa pequeña estupidez que estamos hoy citando, hay también, se está colando también sin querer, una estética, digamos, de una dictadura de la estética, claro, o un discurso de odio, que digo, unos sí y otros no. Unos son merecedores y otros no. Claro, Juan, y esto está dentro de nosotros. Claro, y viniendo, digamos, a nuestra historia relativamente reciente, podemos hablar de un discurso de odio que fue esparcido sistemáticamente con el famoso algo habrán hecho, ¿no es cierto? Cuando fue la dictadura y cuando había cierta justificación social cómoda en el hecho de que, bueno, si desaparecen es por algo, ¿no es cierto? Y eso es un ejemplo de cómo un discurso le fue comiendo la cabeza a una parte muy importante de la sociedad. Exactamente, sin empardar, ¿no? Aquel que por ahí, por su ignorancia, por su estupidez, por su desidia, no salió a matar gente, pero sí de alguna manera estaba naturalizando lo que otros chacales y otros, digamos, estaban haciendo con determinadas personas por la manera en la, simplemente, y hay que aclararlo, por la forma en la que pensaban o veían el mundo. Y yo me quedo con esta idea, que me parece que hay factores como para ir por lo positivo. Ningún niño, ni de aquí ni del mundo, merece irse a dormir con hambre. Ningún niño merece irse a dormir con hambre. Me parece que hay algunos conceptos que nosotros deberíamos entender para repensar nuestro lado, nuestra humanidad, que, como digo, estamos atravesados por una lógica perversa de poder, pero que algunas cuestiones nosotros podemos hacer como esfuerzo desarticulándolas, ¿no? Por lo menos no naturalizarlo, y como decíamos recién, no hay animales que merecen morir y otros que merecen vivir y otros que merecen morir, y lo mismo con los seres humanos y lo mismo con alguien que piensa distinto, ¿no? Sí. Que esos somos los libres pensadores, ¿no? Claro, y sobre todo medir los que estamos adelante de un micrófono, lo que decimos y las opiniones, que está bueno darlas y es lícito y es valioso, pero darlas con la responsabilidad que significa estar llegando a otras orejas, que algunas están entrenadas para quitar de lo que nosotros decimos todo lo que pueda ser contaminante, pero otras orejas no están tan entrenadas. Entonces ahí es donde es importantísima la responsabilidad del comunicador. Así es, esa voz amplificada tiene el doble de responsabilidad, el doble. Porque una cosa es decir algo negativo y que te escuche tu vecino y tu otro vecino, y otra cosa es que le llegue a muchos vecinos a la vez
y hiciste todo mal. Lamentablemente hay comunicadores del odio, y también hay que decirlo, el odio ese discurso del odio es el que más prenden más rápido, y generalmente tienen en realidad tienen más amantes que detractores, aquellos convocantes o convocadores del odio. Sí, como entonces, que por eso nuevamente... En el odio el fanatismo es más profundo. Sí, y es más simple, más fácil llegar, ¿no? Es como... Sí. Tiene que ver también con lo que llamamos, digamos, es más psicológico, pero la conformación de la identidad. Habitualmente nosotros, en principio, sabemos quiénes somos por lo que no somos, básicamente, ¿no? Esta idea por de el la opuesto que nos da. De la identidad, exactamente, se llama construcción de la identidad por antonomasia, y es lo que hacen los niños, y que fíjate vos, cuando son más grandes, la gente hace, por ejemplo, en la cancha. En la cancha no cantamos para hablar de nosotros, siempre hablamos del otro. En contra del tono otro. Descalificado. Muy bien. En contra del otro. Podemos ahondar en esto, porque hay todo, esto merece un capítulo aparte con respecto a las redes sociales, pero lo podemos dejar para la próxima. ¿Te parece, Juan? Por supuesto, lo dejamos ahí latente y obviamente le agradecemos a todos los que se prenden a escucharnos. Muy bien, gracias, Juan Francisco. Abrazo enorme para vos y todo el equipo. Hasta la próxima, entonces. Juan Francisco Venturino pasaba por el aire de Cuchame. Nos faltan 2 minutitos para llegar a las 4 de la tarde. Estamos cerrando el programa del día de hoy, que tuvo un poco de todo. ¿Tute? Sí, estuvimos bastante variaditos. Sí. Estuvimos entre música, entre Día de Cultura, entre